Amados hermanos, bueno, bienvenidos a nuestra última clase de cómo estudiar la Biblia. Yo sé que habíamos hablado de estudiar un poco de narrativa y poesía, pero hemos considerado que lo mejor es dejarles todas las herramientas sobre cómo estudiar una epístola y que ustedes la practiquen y luego en otra ocasión volver a traer otro curso donde podamos ver cómo estudiar narrativas y luego otro curso donde veamos cómo estudiar poesía. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para cada uno de ustedes? En su lectura diaria de la Biblia, tomen una epístola del Nuevo Testamento, una carta, y apliquen estas herramientas. Amados hermanos, es sumamente importante cada una de las clases que hemos visto en este curso. Nosotros sabemos que las primeras clases fueron teóricas, pero nos dan una base de conocer qué es la Biblia. Y las dos últimas clases, incluyendo esta, son la parte práctica. Entonces, estamos aplicando principios de interpretación para las epístolas, para las cartas del Nuevo Testamento, que pertenecen al género literario de discurso. Eso es lo que encontramos en una epístola, discursos. Y nosotros vimos la semana pasada algunas herramientas y hoy vamos a ver unas herramientas finales. Y las herramientas que vimos la semana pasada o la semana antes pasada, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles son los primeros pasos que nosotros debemos considerar si vamos a estudiar una epístola? ¿Qué herramientas nos ayudan a estudiar una epístola? A ver, levante su mano y le escuchamos. Moisés, luego mi hermana Daisy. Identificar la audiencia, bueno, eso lo vamos a ver un poco más ahora. Mi hermana Daisy. Palabras repetidas. ¿Qué indica una palabra repetida? Énfasis, es importante lo que se está diciendo. Si usted ve que la palabra humildad se repite allí, la palabra amor o en Cristo, eso denota énfasis. Levante su mano otra persona, quiero escuchar a otro. Mi hermana. Muy bien, los verbos son sumamente importantes en un discurso en específico. Quizás en la narrativa tienen importancia, quizás en la poesía tienen importancia, pero en el discurso tienen una importancia muy relevante. Los verbos. Necesitamos saber si tenemos imperativos, indicativos. Necesitamos ver si el texto que tenemos frente a nosotros tiene algún verbo que ocupa un lugar central. Los verbos en los discursos son importantes. Por ejemplo, yo debo estudiar mi texto y ver, ya va, a ver, primero voy a identificar si hay un verbo. Si se me está mandando a hacer algo o se me está dando detalles de algo que se me ha dado debido a Dios. Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante, y en él, en Cristo, fuimos adoptados, fuimos predestinados. Todo eso son más bien indicativos, se nos está dando detalles de algo que se nos ha dado. Pero cuando llegamos al capítulo 5 de Efesios, hablad verdad cada cual con su prójimo, ¿qué verbo es ese? Imperativo, es un mandato, es algo que a mí me toca hacer, que es lo que yo debo hacer, que es lo que se me manda, hablar con honestidad con mi prójimo. Entonces, eso es sumamente importante en un discurso, verbos. Segundo, las palabras repetidas que denotan énfasis. Tercero, algo que decía mi hermana también, conectores. ¿Cuáles son los conectores? Muy bien, ¿qué indica un para en un texto? Propósito. Entonces cuando usted ve un para, o sea, me está diciendo, hagan esto y hagan aquello para esto. Entonces ahora vemos que todo lo anterior es para este propósito final. Pero indica contraste. ¿Cómo se están haciendo similitudes? Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, tengan todos esos puntos importantes porque eso les va a ayudar a entender cómo el autor organizó el pasaje. ¿Cómo? Por tanto, también es una conclusión, exacto. Y podemos seguir citando conectores, pero en los discursos los más comunes son el pero, el para, por tanto, cómo o por qué. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, en la primera parte de su texto, pensemos que tiene dos imperativos, y aquí un para, y supongamos que estos imperativos son: ámense, apóyense,
para dar un testimonio de Cristo. Por ejemplo, pensemos que ese es el texto que usted tiene. ¿Cómo lo organizó el autor? El autor organizó primero 2 imperativos que son necesarias para un propósito. Así lo organizó el autor. Y eso me da un poco de énfasis. Entonces, ¿cuál es el énfasis que yo veo en el autor? Bueno, necesitamos amarnos y apoyarnos para dar un testimonio de Cristo a las demás personas. Entonces, fíjense cómo saber cómo está organizado me ayuda a entender qué es lo que el autor está enfatizando. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para dar testimonio de Cristo? ¿Qué se requiere? Amar y apoyar. Entonces, esto es lo que se requiere para esto. Entonces, fíjate, de esa manera. Y ustedes dirán, bueno, pero pastor, ¿eso va a tener su dificultad? Claro que sí. Por eso es que muchos quieren evadir estudiar la Biblia. Pero a medida que lo vayan haciendo, el Espíritu Santo y en dependencia del Espíritu de Dios van a poder aplicarlo cada vez mejor. Entonces, amados, pero hoy llegamos a una última herramienta que se debe considerar en las epístolas. En todos los géneros literarios el contexto va a ser útil, en narrativa, en poesía, pero en epístola particularmente tiene un peso muy relevante el considerar el contexto. Amada iglesia, el no considerar el contexto de un texto va a traer desastres a nuestra vida. Y quiero explicar esto a través de la siguiente ilustración. Hay una historia de una mujer que se encontraba sumamente deprimida, angustiada hasta lo sumo. En esos momentos de angustias en los que nosotros no sabemos qué hacer, pero sabemos que en la palabra de Dios podemos encontrar una respuesta de qué es lo que podemos hacer en ese momento de aflicción. Y cuenta la historia que esa mujer afligida y deprimida abre la Biblia para encontrar una respuesta y saber qué hacer en medio de su depresión. Y cuando esta mujer abre la Biblia, la abre específicamente en Mateo capítulo 27, versículo 25, que dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y ella, ya va, ¿será que esto es una respuesta de Dios en medio de mi depresión? ¿Es esto lo que está diciendo Dios? Pero ella dice, no, voy a ir a otro texto de la Biblia. Y ella abre de nuevo la Biblia y con su dedo, ¡bum!, su dedo cae en Lucas capítulo 10, versículo 37, que dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál fue el error de esta mujer? No consideró el contexto. No tomó en cuenta el contexto del texto. Y eso iba a provocar en ella un caos. La iba a llevar a cometer fuertes errores y a asumir convicciones equivocadas. Esto que nos enseña, amada iglesia, que no considerar el contexto de un texto traerá consecuencias a nuestra vida y a nuestras convicciones. Claro que sí. De hecho, para los que están aquí, los que nos ven por internet, esta es la razón de muchos caos en muchas iglesias y de muchas personas que asisten a nuestra congregación. Están usando texto fuera de contexto. Están asumiendo posiciones que la Biblia realmente no enseña. Entonces creen que citar la Biblia literal o tomar un versículo para fijar una doctrina, creen que es lo correcto, anulando el contexto. Nosotros debemos tener muchísimo cuidado con esto. Porque si nosotros tomamos un texto como esta mujer, eso va a llevarnos a prácticas equivocadas, pero también a convicciones equivocadas. Hay muchas personas hoy, creyentes con buenas intenciones, que aman al Señor, pero que han asumido prácticas equivocadas y convicciones equivocadas, simplemente porque están tomando textos de la Biblia, sacándolos de su contexto. Están diciendo cosas que la Biblia no dice. No, pero yo leí en comentarista tal cosas. Sí, pero ¿el texto lo dice sí o no? No, entonces guarda silencio donde la Biblia guarda silencio y habla donde la Biblia habla. Eso es lo que debería caracterizar a todo cristiano. Tenemos que considerar el contexto, si no nos llevará a usar un texto para fundamentar nuestro pretexto. Yo quiero que el texto diga eso a la fuerza. No, necesitamos considerar de qué está hablando el pasaje. ¿Realmente ese pasaje bíblico está argumentando lo que tú dices?
¿Realmente ese pasaje bíblico está afirmando la doctrina que tú dices? Esas son preguntas que debemos hacernos. Porque repito, y aquí quiero ser enfático, usar un texto fuera de contexto ha llevado a muchos a cometer prácticas equivocadas y abrazar doctrinas equivocadas simplemente porque no han estudiado sus Biblias. Yo estoy seguro que todos ustedes leen la Biblia. Si son creyentes deberían estar leyendo su Biblia, ser fiel en su lectura semanal de la Biblia. Pero la pregunta no es si estás leyendo la Biblia, mi hermano, mi hermana, joven, jovencita. Mi pregunta es si tú estás estudiando la Biblia. Quizá ustedes están leyendo buenos libros de teología y viendo buenos sermones en YouTube, pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es, ¿estás estudiando tu Biblia? Por eso nuestra iglesia local les está proveyendo herramientas para que estudien su Biblia. Hagan uso de lo que tu iglesia te está proveyendo. Debemos comprender el contexto para ver cómo entendía el texto, el público original que recibió ese texto. Pensando en el texto que citamos de Mateo y de Lucas, ¿cómo lo recibió la audiencia original? ¿De quién estaba hablando? ¿De qué se está narrando? Porque es una narrativa donde se estaba contando un hecho pasado, o es un discurso que tiene un imperativo de una orden que toda la iglesia debe llevar a cabo. ¿Qué es lo que se está tratando cuando yo hablo la Biblia en Gálatas y Pablo está exhortando? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia que llevó a Pablo a dar esa exhortación? Y ver si estoy aplicando ese texto correctamente ahora en la actualidad. Esto es importante porque esto ha llevado a mucha gente a asumir convicciones y prácticas equivocadas y hacer cosas en sus iglesias que no concuerdan con la Biblia sencillamente porque no estudiaron correctamente un texto, sino que citan un texto aquí y allá. Es muy común a la gente citar un versículo aislado de su contexto. Bueno, ve que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y se lo dicen al muchacho que va en su primer día de trabajo. Y ya va, pero eso le estaba diciendo Dios a Josué. Era con respecto, era que Josué iba en búsqueda de un empleo, iba a la guerra, iba a liderar un pueblo en circunstancias difíciles. ¿Qué era? Porque eso es lo que está llevando a la gente a citar textos aislados y de manera equivocada. Hermanos, al manejar la palabra de Dios, ¿saben cuál es la tentación que viene a nosotros cuando abrimos nuestras Biblias y citamos un texto para argumentar una postura o en nuestros devocionales? Aislarlo, separarlo de su contexto. Y cuando lo hacemos, lo arrancamos de su contexto y corremos el riesgo de perder el punto principal del texto o incluso de entender el texto mal, de manera equivocada. De hecho, toda teología que se construye en una iglesia debe construirse basado en una sana exégesis. Si esta es tu postura teológica, es porque esa postura teológica se construyó luego de usted hacer una sana exégesis. Pero saben que el entender el texto en su contexto, como lo habría entendido la audiencia original, estamos mejor preparados para comprender la idea principal del autor y la aplicación correcta del texto a nuestra audiencia, a nuestro tiempo. El contexto es sumamente importante para el estudio de las Sagradas Escrituras y de manera más específica, el contexto es clave para entender el significado único de un texto bíblico, porque un texto no tiene 10 interpretaciones, tiene una interpretación única y nuestro deber es encontrar esa interpretación única. Tenemos varios tipos de contextos. ¿Por qué estos circulitos? Aquí tenemos nuestro texto y tenemos varios contextos que están alrededor de nuestro texto, que rodean nuestro texto, que no pueden ser ignorados. Y entre esos contextos tenemos el contexto literario, tenemos el contexto histórico, tenemos el contexto bíblico y hay otros contextos como cultural también, pero estos son 3 contextos que vamos a ver predominantes en el texto. ¿Por qué el cultural no es uno de los que añadimos allí? Porque la Biblia no nos está explicando siempre los aspectos culturales. Nosotros vamos a los evangelios y nos topamos con las parábolas
Y Jesús no nos explica los aspectos culturales de la parábola. Y la razón por la que no lo explica es porque su audiencia original estaba entendiendo totalmente lo que se estaba hablando. Jesús habla de la parábola del sembrador, él no tiene que explicar los detalles de las tierras porque su audiencia lo entendía bien, eso era algo común entre ellos. Nosotros sí debemos apelar a algunos comentarios para entender el aspecto cultural. Ahora bien, ¿cuándo deberíamos considerar el aspecto cultural? Cuando ese contexto cultural me ayude a entender mi texto. Si esos aspectos de cultura son irrelevantes y no van a influir en la interpretación de mi texto, no es necesario, yo juro, tener un comentario de contexto cultural. Pero estos tres contextos, literario, histórico y bíblico, son sumamente importantes para nuestro estudio de la Biblia y en especial para los discursos que se encuentran en las epístolas. ¿Qué tenemos por contexto literario? A ver, ¿qué recuerdan? Muy bien. Esto no lo deberían olvidar, porque esta debe ser su práctica diaria. Por eso hagan esto diario en su hábito devocional. Cuando hablamos de contexto literario, nos referimos a los versículos anteriores y posteriores de nuestro texto. Yo tengo que ir leyendo de qué viene hablando el autor y de qué sigue hablando el autor y cómo eso se relaciona con mi pasaje. No es simplemente decir, bueno, en los versículos anteriores Pablo viene hablando de esto, en los versículos posteriores Pedro viene hablando de esto. Y cómo se relaciona con el texto. ¿Quiénes aquí han armado alguna vez, aunque sea una vez, un rompecabezas? La mayoría, muy bien. Y cuando uno ve que la mayoría levanta la mano, yo también. La mayoría aquí arma un rompecabezas. Bueno, cuando uno está estudiando un texto bíblico es como si tuvieras todas las piezas del rompecabezas en la mesa. Pero si no las unes, ¿qué pasa? ¿Cómo? No hay significado, ¿qué más? No hay forma, no hay una imagen nítida, no sé de qué trata esto. Bueno, lo mismo sucede con un pasaje bíblico cuando nosotros estamos, verbos, palabras repetidas, conectores, contexto. Y lleva uno todo ese cuaderno, mira, aquí está el pastor, aquí está todo. Y ahora tenemos que unir las piezas como un rompecabezas y cuando uno termina dice, wow, mira, esta es la imagen que quería transmitir. Entonces lo mismo, nosotros todas estas herramientas tenemos que ver cómo se relacionan entre sí. Entonces, contexto literario, versículos antes, versículos después de nuestro texto para ver de qué está hablando el autor. Contexto histórico, ¿a qué nos referimos con contexto histórico? ¿Cómo, mi hermana? Los hechos que han ocurrido, un poco más. Más específicamente, que está viviendo la audiencia a la que se le escribe y el autor que escribe. Por ejemplo, si usted está pensando en la iglesia, la carta a los Gálatas, allá hay exhortaciones. ¿Qué está pasando en la iglesia que lleva a Pablo a hacer esta exhortación? O las cartas que Pablo escribe en la prisión. Es bueno entender dónde está Pablo cuando él escribe y qué es lo que los lleva a hablar de esos temas. Entonces, cuando hablamos de contexto histórico, nos referimos a las situaciones que está viviendo la iglesia o la audiencia que recibe la carta y su autor. ¿A qué nos referimos con contexto bíblico? Si hay citas o alusiones. No me estoy refiriendo a esos numeritos que están en nuestra Biblia, que a veces nos dejamos guiar por ellos. A veces a los alumnos de la academia dicen, bueno, aquí en Filipenses, Pablo está citando, por lo menos aquí dice Filipenses 3, Pablo está citando primero a los Corintios. ¿Cómo lo sabe? Ahí está la letrica chiquitica, pero ¿cómo puede citar a Corintios si todavía quizás en ese momento no está listo o esa audiencia no tiene la carta a los Corintios? Entonces, eso más bien es lo que se llama referencias cruzadas. Pero alusiones es donde el autor nos da frases que están en citas del Antiguo Testamento o cuando se hace una cita del Antiguo Testamento, porque escrito está. O cuando el escritor toma una frase del Antiguo Testamento y la coloca allí, tenemos una alusión. Eso tenemos con contexto bíblico. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a trabajar. De nada sirve tanta teoría si no lo hacemos en la práctica. Yo quiero mostrarles que usando estas herramientas, ustedes mismos, en dependencia de la gracia de Dios, podemos hacer el trabajo. No somos perfectos, no estamos buscando una interpretación perfecta, pero sí lo más cerca
de lo que la Biblia dice. ¿Cómo vamos a saber que lo estamos haciendo bien? Porque nuestras ideas están fluyendo del mismo texto. No tenemos que apelar a un comentario bíblico, que fulano dijo, que sutano citó. No, el texto bíblico. Dejen que la Biblia hable. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en grupo o con su compañero de al lado? Vamos a trabajar ahora unos minutos. Van a ir a Filipenses. Vamos a ir con una carta que estamos familiarizados y vamos a leer los capítulos 4, versos 10 al 20. Y aquí lo que vamos a aplicar es 1, contexto literario, porque nuestro texto es el verso 13. Ya vamos a leerlo. Y luego vamos a ver contexto histórico. A ver, ¿qué dice Filipenses 4:13? Estoy seguro que hasta de memoria me lo van a decir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, ¿dónde encontramos esas frases? ¿Dónde las hemos visto? Aparte de la Biblia, ¿dónde las hemos visto? En todos lados. Hay gente que la pone en el carro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que quiere decir, bueno, con Cristo puedo manejar más duro y más fuerte en medio de todo el tráfico caraqueño? Hay gente que lo coloca hasta en los restaurantes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que quiere decir que ahora, gracias a Cristo, puedo comer todo lo que pueda sin causarme una indigestión? ¿Será que Pablo nos dio ese verso para usarlo como nosotros querramos? ¿Será que ese texto de Filipenses 4:13 puede ser aplicado a todo contexto? No, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Yo quiero que ustedes lean con sus compañeros Filipenses 4 del 10 al 20. Y a pesar de que nuestro texto está en el 13, présteme atención antes de empezar a leer. Ya yo sé que están emocionados. Nosotros tenemos frente a nosotros Filipenses 4:13, pero nosotros queremos saber qué significa ese texto, qué es lo que Pablo está queriendo decir en ese texto. Y para ello vamos a usar la herramienta de contexto. Por eso le estoy dando los versos 10 al 20, para que usted pueda aplicar contexto literario, que recuerdes ver de qué viene hablando el autor, y contexto histórico, si en esos versos se nos da detalles de qué está viviendo la audiencia o el autor de la carta. Entonces, amados hermanos, tienen unos minutos para trabajar, trabajen en grupo con sus compañeros de al lado, no trabaje solo, y primero lean y luego respondan a las preguntas de qué se está hablando y si hay un detalle aquí de lo que está viviendo la audiencia o el mismo apóstol Pablo. Y los que nos ven por internet también trabajen. Muy bien. Pregunto, ¿qué está pasando en todos estos versículos? Según estos versos, ¿qué hicieron los filipenses? Ayudaron a Pablo en su necesidad. ¿Dónde vemos eso? Verso 14. ¿Y qué tal el 16? Ajá, muy bien. Ok, verso 16, entonces envían una ayuda. ¿Por qué Pablo necesita ayuda? ¿Dónde se especifica eso? En el 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí no está siendo tan específico. ¿Qué está viviendo Pablo que amerita esa ayuda? Ok, está preso, pero ¿dónde nos dice que está preso? Ahí tenemos contexto literario más amplio. Si vamos al capítulo 1, versículo 14, se nos dice que Pablo está preso, hay una aflicción. Pero en nuestra sección, ¿dónde se nos da detalle de lo que está experimentando Pablo? Jorman, verso 14. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Muy bien. Entonces, Pablo está en medio de una aflicción. Entonces, ya estamos viendo un poco lo que está rodeando nuestro texto. Entonces, pensemos en esto.
Los filipenses envían una ayuda a Pablo. ¿Por qué Pablo necesita ayuda? Él se encuentra preso en Roma, según el capítulo 1, verso 14. Yo los estoy llevando a un contexto todavía más amplio. Pero se supone que si usted está leyendo consecutivamente la carta a los filipenses, usted ya va a haber visto eso. Pero tampoco necesitamos ir tanto al capítulo 1 para saber qué es lo que está viviendo Pablo. Usted lee en el versículo 14 y Pablo dice que se alegra de que ellos participaron con él en su tribulación. No fuimos a ningún comentario bíblico, a ningún predicador, el texto lo dice. Él está en medio de una tribulación. Entonces, ¿en qué contexto Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿En un contexto de qué? ¿De gozo, de felicidad? ¿De tribulación? El contentamiento ya lo vamos a ver, es como él está respondiendo. Pero en el contexto en el que él se encuentra, es un contexto de aflicción. Es un contexto de tribulación. El texto mismo lo dice. Entonces, hay aflicción. Entonces, ¿cómo esos detalles informan nuestro versículo en cuestión, el 13? Recuerden que estamos viendo contexto literario. Ya vimos un poco en el contexto literario, los versículos antes y después, lo que está pasando. Hay una ayuda, hay un apoyo. Y en contexto histórico que está viviendo el autor, ya vimos también aflicción. Entonces ya vimos todo lo que está rodeando el versículo 13. Entonces, cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que estamos diciendo es todo va a estar bien. Los males van a desaparecer. Si usted lo pone en su carro, nadie le va a robar su carro. Si usted pone Filipenses 4:13 en su cartera, nadie lo va a robar. O si lo pega en el celular, nunca le van a robar el celular. Si usted está en una enfermedad y usted pega Filipenses 4:13 en la cabecera de la camilla, eso en menos de 24 horas usted se va a sanar. ¿Es eso lo que significa Filipenses 4:13? No. Porque si Filipenses 4:13 significa que todo va a estar bien y que los males van a desaparecer, entonces Pablo no debería estar en aflicciones. Entonces Pablo no debería estar en tribulación. Si eso es lo que significa Filipenses 4:13. Ya viendo apenas un detalle en general, ya nos damos cuenta que este pasaje ha sido mal usado por muchos evangélicos a lo largo de todo el tiempo. Y han hecho que incluso incrédulos lo usen para sí mismos de una manera errónea también. Lo que Pablo, mi hermano David, ¿vas a añadir algo? Así es, muy bien. Para los que están en internet y no escucharon, nuestro hermano David decía que no es cualquier aflicción. Pablo está preso por la causa del evangelio. O sea que este pasaje no puede, hermanita, Johnny me abandonó esta mañana y terminó conmigo. Estoy afligida porque terminó conmigo. O porque perdí mi trabajo en la venta de perros calientes de Sabana Grande. Hermana, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que agarre ánimo, que por ahí va a venir otro mejor y ya no va a trabajar más en perro calentero. Ahora viene para un restaurante mayor. Usted es una hija de Dios. Usted no va a sufrir. Usted no va a estar trabajando en ningún perro calentero. Usted va para el Maute Grill. Maute Grill es un restaurante aquí chévere en Las Mercedes. A los que nos escuchan por internet y no saben. Filipenses 4:13. Ay, 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 pero eso no es lo que está hablando el texto. Y no es usado en cualquier situación, es una tribulación que ha venido a la vida de Pablo por la causa del evangelio. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es algo como esto. Esta verdad de que Cristo me fortalece es real en medio de mis aflicciones. Aún en medio de mi aflicción, aún en medio de mi prisión, Él me está fortaleciendo. ¿Ven? Que no puede ser aplicado a pegarle en el carro o en cualquier lugar, ¿se dan cuenta? De hecho, hay un jugador de baloncesto que lo tiene en sus zapatos. Entonces, piensen en esto. El equipo de fútbol acá, de béisbol, de básquet, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hoy ganamos. Pero resulta que el otro equipo de baloncesto que va a jugar contra ellos también son cristianos. Y también te dicen, tranquilo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hoy ganamos. ¿Cómo va a ser eso?
conflicto tremendo ahí. ¿Se dan cuenta los peligros de usar un texto fuera de contexto? Y este es este texto, pero la gente sigue usando un montón de pasajes y se aferran y con soberbia y ni siquiera lo han estudiado. Pero ahora bien, volvamos a nuestro texto. En los versos anteriores, el 10 al 12, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Cómo? ¿De qué está hablando Pablo? Gozo, contentamiento. Pero de manera específica está hablando de contentamiento. Esa es la idea en general en los versículos 10 al 12. Él dice, no lo digo porque tenga escasez, sé vivir contento en cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente. Eso es contentamiento. Entonces Pablo en los versículos anteriores está hablando de contentamiento en medio de su aflicción. Pero en los versículos 14 al 20, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué está diciendo Pablo? ¿De qué viene hablando Pablo? Mi hermana Keisalín. Ok, pero ¿a través de quién lo hizo? ¿Y qué está destacando él de los filipenses? ¿Cómo llamamos eso? Pero ellos que están, cuando los filipenses están ayudándolo en la abundancia, ¿qué está demostrando ellos de los filipenses? Muy bien, generosidad. Muy bien, generosidad. Entonces, versos previos a Filipenses 4:13, hay contentamiento de parte de Pablo. Y versos 14 al 20 se destaca la generosidad de la iglesia. Pero miren específicamente el verso 17, para que podamos ver un poco más el contentamiento de Pablo hasta dónde llega. No es que busque dádivas. ¿Por qué? Porque él está contento cualquiera de su situación, porque Cristo lo está fortaleciendo en su aflicción. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, el fruto de la generosidad de ellos trae fruto a los filipenses. Ni siquiera Pablo en sí. El egoísmo no rodea estos versículos. Pablo dice más bien, yo me gozo en que ustedes hayan sido generosos por ustedes, porque esta generosidad que ustedes han mostrado conmigo va a traer fruto en ustedes. ¿Ven lo que dice el texto? Que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto en ustedes. ¿Cómo informa el versículo 13? Pablo dice, yo puedo estar contento en cada situación con Cristo. No hay nada egoísta en este texto. Más bien nosotros pensaríamos que Pablo se está beneficiando por la ayuda, pero ya Pablo nos ha dicho, ya yo he sido beneficiado porque Cristo me ha fortalecido en mi aflicción. Yo más bien puedo declarar aquí que ustedes se han beneficiado al ayudarme, porque su generosidad más bien ha traído fruto en la cuenta de ustedes. Este texto tiene una centralidad en otro, no en sí mismo. Su centralidad está en Cristo, quien lo fortalece en la aflicción. Ni siquiera en la generosidad, porque si fuera por la ofrenda, gracias de verdad por ayudarme, que se acordaron que yo soy su apóstol, que se acordaron que yo los he bendecido con mis predicaciones y todo lo demás. No, no, no. Más bien yo busco para que esta generosidad traiga fruto en ustedes, porque su mente está ahí centrada en Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, esta verdad de que Cristo me fortalece en la aflicción es real en medio de mi dolor. No hay bonanza. Ni Filipenses 4:13 va a decir que los problemas se van a desaparecer. No. Ni debemos pegarlo en cada lugar, en cada esquina. Ya vimos su contexto. El Señor nos fortalecerá en el dolor. Lo hace. El Señor nos fortalecerá cuando seamos perseguidos por la causa del Evangelio. Sí, lo hace. ¿Y eso cómo se demuestra? En contentamiento en cualquier situación. Y no da lugar a ningún egoísmo. Más bien lo que ustedes me dieron, yo quiero es que eso más bien traiga fruto en ustedes, ni siquiera en mí. Porque mi foco está en el Cristo que me fortalece en la aflicción. Amén. ¿Fueron algún comentario bíblico? ¿A internet? ¿A escuchar un sermón? Nosotros mismos con las herramientas que se les está proveyendo y dejamos que el texto hablara. Ahora bien, ya vimos contexto literario y contexto histórico. Ya vimos lo que está antes y fíjense cómo los versículos que estaban alrededor de nuestro texto nos ayudaron a entenderlo mejor. Y vimos contexto histórico. Vimos que estaba viviendo el autor aquí, estaba en tribulación
y en medio de prisiones. Ahora nos falta un contexto a ver en los minutos que nos queda, y es contexto bíblico. Ahora veamos el contexto bíblico. Lo que estoy haciéndoles en la práctica, llegándole a entender estas herramientas. Ahora vamos a ir a la carta de Pablo a los romanos. Contexto bíblico. Romanos 8:37. A ver, ¿quién me recuerda qué es contexto bíblico? ¿Cita solamente del Antiguo Testamento o qué más? No. Las referencias cruzadas no son contexto bíblico. Alusiones, donde el autor menciona verdades de algún mensaje o algún texto del Antiguo Testamento. ¿Ok? Alusiones o citas. Entonces, alguien que lea por favor en voz alta Romanos 8:37. Por favor. Muy bien, en estas cosas, ¿qué implica esa declaración? Que él diga en estas cosas. Exacto, muy bien. Tenemos que leer un poco para ver de qué cosas él está hablando. A ver, David, si puedes leer ahora el verso 36. Muy bien. ¿Eso es contexto bíblico? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, no tengan temor, aquí estamos para aprender. Claro que es contexto bíblico, ahí dice claramente en el inicio del verso 36, como está escrito, está yendo al Antiguo Testamento. Y si usted ha leído Romanos 8, ahorita no tenemos tiempo, Pablo está hablando más en términos espirituales que físicos. Es cuando está diciendo que pues diremos que el que no escatimó, ¿quién nos separará? Amor del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, hambre. Ese es el pasaje conocido de Romanos 8. Pablo está hablando más en términos espirituales que físicos. Y ha dicho en el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y aquí concluye el 37. Antes, en todas esas cosas, en todas esas aflicciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Es una palabra de desánimo o de convicción? Convicción, muy bien. ¿Qué texto del Antiguo Testamento Pablo está citando aquí? Para eso es que son buenas esas letricas chiquiticas allí en la Biblia. Salmo 44:22. ¿Qué debemos hacer ahora con esa cita del Antiguo Testamento? Imagínense que usted está en la mañana con su cafecito calientico y le toca leer Romanos 8, llega el versículo 36, 37, está la cita. ¿Qué tiene que hacer ahora? Ir a Salmos 44:22, ver de qué está hablando el salmista, para ver cómo Pablo está usando esa cita aquí, para ver qué es lo que Pablo está tratando de argumentar en Romanos, que tiene que ver, porque siempre hay una conexión, con lo que está hablando el salmista en el Salmo 44. No tenemos todo el tiempo, así que vamos al Salmo 44. Vamos allá al Salmo 44. Y usted de nuevo va a trabajar en grupo con su compañero de al lado unos minuticos. Y ustedes van a leer Salmo 44, versos 20 al 26. Y usted me va a decir de qué está hablando el salmista y cómo se relaciona con lo que Pablo está hablando en Romanos 8.
Recuerden que Pablo en Romanos 8 está hablando de una aflicción, pero que a pesar de esa aflicción somos más que vencedores. ¿Ok? Lean Salmo 44, verso 20 al 26, de qué está hablando el salmista y cómo se relaciona con lo que Pablo está hablando en Romanos 8. Trabaje con su compañero. ¿Qué está pasando en el Salmo 44? Levante su mano y yo lo escucho. No tenga pena. Mi hermano Henry. Persecución. ¿Dónde ves la idea de persecución? Pero ¿dónde específicamente, en qué verso del Salmo 44? Recuerden, necesitamos probar nuestras convicciones con la Biblia, ¿no? Con el texto mismo. Hermano Henry, ¿dónde viste eso? Vamos a esperar a ver qué opina nuestro hermano, luego vamos uno a uno. Ok, muy bien. Verso 22. Entonces, hay una aflicción a pesar de la fidelidad que ellos le están mostrando a Dios aquí. Como si ellos estuvieran diciendo, somos fieles y sin embargo sufrimos. Por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Estamos siendo fieles por causa de ti. Pero, sin embargo, sufrimos. Ahora bien, ¿quién los está haciendo sufrir? ¿Quién está permitiendo el sufrimiento aquí? Dios mismo. Dios mismo los está haciendo sufrir. Dios mismo está permitiendo el sufrimiento en ellos. Muy bien. ¿Qué están pensando ellos en medio de ese dolor? Lo que decía usted, mi hermana. Pensaron que Dios se había olvidado de ellos. Entonces, no pierdan de vista estos detalles. Están sufriendo, siendo fieles, a pesar de ser fieles, están sufriendo. ¿Quién los hace sufrir? Dios mismo. Y ellos están pensando, como decía mi hermana, que Dios se olvidó de nosotros. ¿Y qué tenemos en los versos 23 al 26? ¿Qué están haciendo ellos? Súplica. Muy bien. Los versos 23 al 26 tenemos un ruego. Y ellos declaran, somos fieles, pero igual sufrimos. Entonces, no pierdan de vista esos detalles. Entonces, Dios es quien los hace sufrir. Pero ¿a quién claman ellos pidiendo ayuda? Entonces eso es interesante, ¿verdad que sí? Entonces, Dios los hace sufrir y su esperanza está en el Dios que los hace sufrir. Eso es hermoso y tiene una gran conexión con lo que vemos en Romanos. Y ellos apelan que Dios se acuerde de ellos, basado en su misericordia, basado en su pacto. Entonces, ya tenemos una idea de lo que está pasando en el Salmo 44, 20 al 26. Tenemos un clamor, somos fieles, pero igual estamos sufriendo. Dios mismo es quien permite el sufrimiento, pero Dios mismo se convierte en su esperanza de sufrimiento y en medio de eso hay un ruego. ¿Ok? Ahora regresemos a Romanos. Entonces, ¿qué tienen en común Salmo 44 y Romanos? Que en ambos hay aflicción. En ambos hay aflicción. Vamos a Romanos. Muy bien. Entonces, en Romanos también el pueblo de Dios está sufriendo. Nada podrá separarnos, ni la espada, ni la muerte, ni el dolor, ni la persecución. Todas esas cosas tienen que ver con sufrimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo cuando está hablando en Romanos de sufrimiento, del sufrimiento del pueblo de Dios en Romanos? Y cita el Salmo 44, que también habla del sufrimiento del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Ok, ya usted interpretó. Muy bien, va muy bien. Pero voy a volver a esa mano y luego regreso allí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo cuando nos dice en el Romanos 8, el pueblo de Dios está sufriendo? Y cita el Salmo 44, donde tienes al pueblo de Dios también sufriendo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Mi hermana, ¿qué se lee?
Exacto, pero lo que en el fondo Pablo está diciendo en primer lugar es que el pueblo de Dios siempre ha sufrido. Él está apelando al Salmo 44 del pueblo de Dios sufriendo, en Romanos 8 el pueblo de Dios sufriendo. Ahora bien, el pueblo de Dios ha sufrido en el Salmo 44. Está sufriendo en Romanos 8. Pero ¿qué es lo que no hace Pablo que sí hacen los creyentes en el Salmo 44? Pablo no apela a ningún ruego. Pablo no apela a ninguna súplica. Pablo no está apelando a súplica. Pablo está haciendo una afirmación. En él somos más que vencedores de estas cosas. Aquí está diciendo, clamamos a ti. Pablo no está rogando. Pablo no está rogando. Pablo no ruega como los del Salmo 44. Despierta, oh Dios, que estamos sufriendo por tu causa. Despierta, haz algo. Pablo no le dice a Dios que haga algo. ¿En qué confía Pablo más bien? ¿Pero qué específicamente de Cristo? No. Que ya actuó de esa manera, pero ya actuó. En el Salmo 44 se está esperando que Dios actúe. Y por eso el pueblo parece no tener esperanza ni nada. Actúa, actúa, actúa conforme a tu misericordia, actúa mientras sufrimos. Pero Pablo en Romanos 8 no le dice a Dios que actúe. Más bien dice, antes, en estas cosas, luego de citar el Salmo 44, donde se le pide a Dios que actúe, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya lo hizo, actuó. Mi hermana. Claro. Y hay una esperanza ahora de que ni la muerte ni que la persecución nos va a separar del amor de Cristo, porque Él ya actuó. Así es. No tenemos a Cristo todavía ya, no tenemos el Evangelio consumado allá, muy bien. Así es. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo más bien confía en que Dios ya actuó. Por eso tenemos el verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que ya actuó, que ya nos amó. En el Salmo 44, Señor, actúa. En el Romanos 8, somos más que vencedores porque ya Dios actuó. Por eso el versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está diciendo, allá sufrían y nosotros también sufrimos. Pero ya hemos visto a Dios actuar y por eso somos más que vencedores. Y ahí tienes como Pablo hace una excelente exégesis al Salmo 44 y lo aplica correctamente en su argumento. Allá sufren, aquí también. Pero nosotros no podemos, tenemos que pedirle a Dios que actúe porque ya Él actuó en Cristo y por eso somos más que vencedores a pesar de la aflicción. Amén. Bendito Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Fueron a algún comentario? ¿Fueron a YouTube? ¿Le preguntaron al pastor Plinio? Ustedes mismos lo hicieron. Con las herramientas que su iglesia les está proveyendo para que estudien sus Biblias correctamente. Me alegra ver sus caras felices. ¿Ven que podemos hacerlo? Lo que pasa es que venimos de iglesia donde nos han enseñado que no podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Y eso es lo bello de estas herramientas. Amados hermanos, concluyo con esto. Debemos comprender el contexto de un texto para poder conocer su interpretación única. Si no, vamos a andar por ahí diciendo cosas, practicando doctrinas y afirmando doctrinas que no fueron construidas basadas en una sana exégesis. La mayoría de la gente que está afirmando doctrinas hoy o armando conflictos no se han dedicado a hacer una sana exégesis. Antes de afirmar una doctrina o cualquier práctica, cerciórate que la has estudiado a la luz de todo el consejo de Dios, respetando cada género literario de la Biblia y aplicando las herramientas correctas de acuerdo a cada género literario. Entonces, queremos aprender a estudiar y entender las epístolas, necesitamos encontrar primero su estructura, cómo el autor organizó el pasaje. Y esas herramientas, las que nos ayudan a hacer eso son verbos, palabras repetidas, conectores. Luego unimos todo eso y podemos tratar de entender qué es lo que está enfatizando el autor.
Pero luego se nos ha dotado otra herramienta, contexto literario, histórico y bíblico. Y eso nos va a ayudar con toda esa herramienta a entender cada pasaje. Por eso una cosa es leer la Biblia y otra muy diferente, estudiar la Biblia. Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, que podamos caracterizarnos por estudiar la Biblia. Eso nos va a ayudar a entender mejor la palabra, la bendita y hermosa palabra de Dios. Pero también nos va a ayudar a evaluar con un mejor criterio los sermones que se predican desde este púlpito. Por esta razón nosotros promovemos la predicación expositiva, porque nos permite ser fiel a la Escritura. Y les proveemos estas herramientas para que ustedes sean fieles al texto. Y no andemos por allí repitiendo las cosas simplemente porque las leí en internet, porque mi pastor me dijo, porque mi profesor del seminario lo dijo, porque lo leí en un libro, no, porque la Biblia lo dice. ¿Y saben qué es lo hermoso que pude ver en ustedes en medio de esta clase? Que a medida que estudiamos Filipenses y Romanos, las caras de ustedes eran de gozo al mismo tiempo, porque no solo estaban entendiendo lo que dice un pasaje, sino que estaban pudiendo ver las verdades tan gloriosas que nos estimulan, nos animan y nos santifican. Así que hoy no solamente fue una clase de exégesis, hoy fuimos también animados. No olviden, somos más que vencedores. No tenemos que pedirle a Dios que actúe, ya Él actuó y nada nos podrá separar de su amor. Vamos a orar, mis hermanos.